Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, El Síndrome de Sjögren en mi vida. Yo soy Luz, estoy muy contenta de poder estar nuevamente aquí con todos ustedes, poderlos saludar. Como les comentaba en el videito anterior, pues hay muchos videitos atrasados y uno de ellos es el de pues cómo comenzó todo, el story time. Entonces pues es el que les vengo a platicar el día de hoy. Voy a tratar de hacérselos en dos partes porque siento que si no quedaría muy largo y tampoco quiero pues aburrirlos. Y otra cosa, pues una disculpa por el ruido de fondo, hace mucho ruido mi concentrador, entonces yo creo que por aquí va a andar saliendo el ruido. Y pues como pueden ver ahorita estoy hinchada, estoy más hinchada de un lado que del otro, pero pues son los efectos de la prednisona, ya que me aumentaron pues en gran cantidad la dosis. Entonces nuevamente voy a estar pues inflamándome pues por los efectos secundarios, pero pues ya les platicaré por qué se ha dado todo esto. Pero bueno, ya no me voy a enrollar tanto y vamos a comenzar con el video. Bueno, mi gente linda, como les comentaba, les voy a platicar cómo comenzó todo esto. Y pues mi historia ya es de 3 años y medio más o menos atrás, por eso del 2015 fue cuando pues todo comenzó, o más bien dicho cuando desentonó, porque los síntomas, ahora cuando empezamos a platicar con los médicos, a revisar muchas cosas, pues había síntomas desde muy chiquita a los cuales no se les tomaron pues en cuenta. Entonces a lo mejor si pues hubiéramos prestado más atención, o en ese caso mis papás cuando yo era más chica hubieran prestado más atención, a lo mejor lo hubieran diagnosticado pues antes de que todo fuera una bomba de tiempo y se hubiera podido controlar un poquito más. Pero bueno, el hubiera no existe, por algo pasan las cosas. Como dicen, a lo mejor todo es a su tiempo, y en ese tiempo era cuando todo esto tenía que comenzar, no sé. Como les decía, esto comenzó como en eso del 2015, eso a principios de año. Yo para todo esto empecé meses atrás con mucha gripa, como que me enfermaba muy seguido de la gripa y me costaba más trabajo salir de la gripa. Me componía una semana, otra semana no, y otra vez así me la pasé. Llegó enero del 2015 y me volví a enfermar de gripa. Estuve unas 2 semanas creo más sin enfermarme, y otra vez. Después ya pude como que estabilizarme un poco más y ya no había gripa, seguí trabajando. Yo daba, como saben, daba clases fitness, daba clases en la mañana, daba clases en la tarde, daba clases en la noche. Mis hijos, mi esposo, casa, escuela, etcétera. Entonces todo el día era correr, 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 correr. Y empezó más o menos como entre a finales y principios de febrero. Yo ya empezaba con un cansancio que por más que yo descansara, no había alivio, no había descanso. Entonces yo le atribuía que era porque estaba trabajando demasiado. Meses anteriores tuve carga de trabajo porque pues con mis princesitas a las que yo les daba danza árabe se presentaban en teatro, hubo mucho trabajo, mucho estrés. Entonces yo le atribuía todo eso pues al exceso de trabajo, a la falta de descanso. Seguí trabajando, seguí normal, daba mis clases, veía a mis hijos, casa, a mi esposo, pero empezó a tener mucho dolor articular. Entonces seguía aún así con las clases, pero había clases que trataba de marcarlas nada más, ya no hacía todas las rutinas porque ya sentía yo esa molestia, ese dolor. Entonces empecé a marcar clases solamente y decían esto, descansar más. ¿Qué pasó? Bueno, fue esas 2 últimas semanas. Luego la siguiente semana, que vendría siendo ya la segunda semana de febrero, empecé con un dolor a nivel del cuello y era como si me hubiera torcido, un dolor muy fuerte. Yo dije, bueno, me torcí.
y por eso es que me duele tanto el cuello y nuevamente pues a lo mejor el cansancio, el estrés. Y dije, bueno, se me va a pasar. Empecé con fomentos calientes y se relajaba el cuello y se me calmaba. Pasó lunes, martes nuevamente con el dolor y empecé a sentir una molestia en el hombro y había tenido esa semana clases muy pesadas, sobre todo porque habíamos cambiado un poco la rutina, habíamos metido unas más pesadas y yo decía, bueno, pues entre el cansancio que ya traía y todavía pues le aumento la carga al ejercicio, pues es lo que me está ocasionando todo esto. Llegó miércoles y el dolor seguía muy fuerte. Me puse nuevamente los fomentos, evité tomar medicamento pues para ver realmente desde dónde empezaba el dolor y hasta dónde terminaba. El jueves ya no me dolía tanto, podía hacer mis actividades normales y dije, bueno, pues ya se relajó el nervio, adelante. Pero ya el jueves en la noche, para viernes, me dolía ya el oído derecho, me dolía bastante, como si me hubiera dado infección, me punzaba. Con todo y todo trabajé, di mis clases en la mañana, trabajé por la tarde, por la noche pensaba no trabajar, pero terminé dando mis clases porque pues no me gustaba estar cancelando mis clases. Era de esas personas que si faltaba era porque realmente necesitaba faltar. Y yo decía, bueno, pues el dolor lo puedo aguantar, ¿no? Todavía es tolerable, es nada más un pequeño dolor. Terminé de dar mis clases, fui a casa a descansar, vi a mis hijos, platiqué con mi marido, le decía que seguía yo con el dolor y se veía una ligera inflamación, pero no era mucha, era más el dolor que la inflamación. Para el sábado en la mañana yo ya traía esta parte del oído y todo esto, una mancha roja. Y ya me dolía a esta parte de lo que es el hombro. Entonces yo le decía a mi marido, ¿sabes qué? Me está aumentando el dolor. Si no se me calma, pues vamos a tener que ir al doctor. Pero para entonces sí me tomé un medicamento, un analgésico para aguantar. Y estuve recostada, después seguí haciendo mis cosas normales. Pero ya conforme fue avanzando el día, me dolía hasta esta parte. Entonces yo le decía a mi marido, sabes que ya no es normal, no es normal que me duela ya tanto. La mancha roja se empezaba a hacer más roja, pero en ese lapso que les decía, que yo decía, bueno, pues me voy a saco cita y voy a consulta para que me revisen el lunes muy temprano. Pero ya en el transcurso de lo que fue sábado para domingo, ya el dolor era demasiado fuerte. Entonces llegó el domingo y le dije a mi marido, ¿sabes qué? No voy a sacar consulta, nos vamos a tener que ir a urgencias porque a mí ya me duele bastante y me empezó a salir un sarpullido en todo en este lado, en este costado. Entonces decidimos irnos a urgencias. Y ahí, después de estar muchas horas, porque aquí en México es muy tardado para que te atiendan, ya me pasaron, me revisaron después de unas 5 horas, yo creo que estuvimos esperando el servicio. Me revisan y me dicen que tenía principios de varicela o principios de sarampión o principios de herpes zóster. Eran esas tres, pero cualquiera de las tres, con la pomada que ellos me iban a dar, pues tenía que haber esa mejoría, ¿no? Me mandaron la pomada, me dieron antibióticos y me dijeron, ¿sabe qué? Tiene que estar en casa en reposo, tiene que aislarse porque si es varicela, si es sarampión o incluso si es herpes, pues puede llegar a ser contagioso. Entonces tuve que cancelar esa semana de trabajo, avisé a todas mis muchachas, donde también yo pues trabajaba aparte y cancelé clases. Me quedé en casa descansando, me mandaron muchos líquidos, pero pasaban los días y el dolor no bajaba, el dolor era más fuerte, más fuerte, más fuerte. Empecé esa semana y yo creo que para el jueves de esa primera semana yo ya no tenía fuerzas, ya no me podía yo sostener, ya no podía ni aguantar un tenedor o una cuchara, porque realmente ¿qué puede pesar una cuchara? Yo ya no la podía sostener, ya no podía yo estar de pie, los dolores eran insoportables, en verdad eran unos dolores tan fuertes
que yo decía, esto no está bien, o sea, esto no es varicela, esto no es sarampión, esto no es herpes, algo está pasando, pero ¿qué es? Entonces empecé con temperaturas y temperaturas y temperaturas. Ya los ojos, para el siguiente fin de semana, yo ya los ojos no los aguantaba, me ardían, era como si trajera lumbre en los ojos. Empecé a sentir malestares en la garganta, como si me fuera a enfermar, pero no me enfermaba ni de gripa ni de tos, o sea, era el dolor. Empecé a sentir para la siguiente semana que teníamos nuevamente la revisión, el dolor en el pecho, el dolor en los pulmones, el dolor en el abdomen, dolor en articulaciones, el dolor de cabeza, que yo sentía que me taladraban todo el cuerpo. Cada vez que yo intentaba moverme o ponerme de pie era como si me partieran en 1000 pedazos o me cortaran con navajas, y sentía que me quemaban por dentro. Dijo, llega familia a visitarme, platicando con mi marido, todos, ¿sabes qué? Tenemos que regresarnos a urgencias, esto no es normal, pero ya no vamos a ir al mismo hospital, nos vamos a ir a otro lado. Entonces decidieron llevarme a un hospital particular y ingresé de urgencia. Llevaba mucha temperatura, ya iba yo sofocada, ya no me entraba mucho el aire, ya los dolores eran demasiado fuertes, la inflamación en esta área era demasiado evidente, los ojos iban demasiado rojos y ingreso de emergencia. Entro, yo recuerdo que todos preguntaban muchas cosas, cómo había empezado, y me preguntaban tantas cosas que yo trataba de responder todo, pero mi cansancio, mi agotamiento, mi dolor no me permitía. Trataba de darme a entender todo lo que yo sentía, y no eran unos, eran muchos los que te preguntaban, y venían más gente y tenías que volver a decir todo. Me hacían estudios de sangre, me hicieron tomografías, punción lumbar, etcétera. Me hicieron infinidad de estudios y salía que había una infección, pero decían, ¿pero infección de qué? No sabemos qué infección. Luego después decían que no, que los estudios salían limpios, y decidieron ingresarme y seguir estudiando mi caso, porque pues, algo había, pero no lograban encontrar qué era. Después seguían diciendo ellos que sí, evidentemente era una infección, pero no sabían qué tipo de infección. Entonces empezaron a tratarme para todo tipo de infecciones, pero mi salud iba pues deteriorándose, los dolores iban aumentando, me iba yo agotando demasiado. Me preguntaban pues cómo había yo empezado, qué era lo que yo había sentido, y yo les comentaba mucho acerca del dolor a nivel del cuello y la mancha roja que se empezó a formar en esta parte. Entonces me decían que cómo era que me hubieran pues diagnosticado sarampión, varicela o herpes, cuando no tenía nada que ver con lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Y otra de las cosas, que en una semana mi estado de salud empeoró, o sea, empeoró de tal manera en que yo ya no me pude levantar, en que yo ya no pude comer por mí misma, en que cada vez que yo intentaba mover un músculo, un brazo, lo que fuera, era un dolor terrible, el no poder respirar como yo quería, el no poder probar bocado porque todo me provocaba náuseas, me provocaba vómito, el sentir que los ojos me reventaban, la espalda, y sobre todo esa sensación de que me cortaban con navajas. Y yo decía, pero es que ¿por qué siento mi cuerpo así? Mi cuerpo se empezó a hacer rojo, rojizo. Entonces empezaron a hacerme pruebas para la rubiola, y decían que podría ser la rubiola porque pues por cómo estaba reaccionando mi cuerpo. Salió que no tenía rubiola. Cuando empezaron a hacerme manchas en esta parte de aquí, pues decían que pues en efecto era algo bacterial, pero no lograban, seguían ellos con que no lograban dar qué era. Pero para en ese lapso yo les digo que ya entre todo lo que les voy contando pasó dos semanas, una semana después de que me internaron nuevamente en urgencias, y casi para llegar a la siguiente semana y que ellos seguían con los estudios y todo eso, sufrí un paro cardiorrespiratorio, lo cual me llevó a terapia intensiva. Entonces yo lo último que recuerdo es que había entrado la enfermera a tomarme signos, yo tenía mucha temperatura,
y los dolores seguían igual. Recuerdo estar platicando con una de mis cuñadas y con mi suegra. Recuerdo ver entrar a la enfermera, darse la vuelta y es todo lo que recuerdo. O sea, ya no recuerdo más. Hasta que pues yo reaccioné, yo ya estaba en terapia intensiva. Entonces yo veía a todos muy espantados, muy angustiados. Recuerdo el ir despertando y el escuchar decir a las enfermeras y a algunos médicos que entraban, está muy chica, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que le dio un infarto? ¿Qué está mal? ¿Qué les ha hecho falta hacer, investigar? Y yo pues aturdida por todo no entendía qué había sucedido hasta que terminé de despertar y pude preguntar qué había pasado y me dijeron que había sufrido un paro cardiorrespiratorio, que trataba de estar tranquila, que iba a estar monitoreada, que estaban buscando qué era lo que lo estaba causando porque yo seguía con arritmias. Entonces trataban de calmarme las arritmias y que por tal motivo yo iba a seguir en terapia intensiva para mantenerme pues más controlada. Entonces pues todo era muy confuso porque no había nada en concreto, no había nada que dijera realmente qué estaba causando todo, sino que todo estaba ahí, pero no había ese indicio que a ellos les diera qué era lo que lo estaba causando. Entonces llegó un punto en el que el médico tratante, que fue de mi primer internamiento, decía que podía ser psicológico. Entonces llegamos todos al punto de que sí, como algo psicológico te puede causar un deterioro tan grande en tan poco tiempo y te puede mantener en terapia intensiva tantos días. Y me hicieron tomografías, nuevamente por la punción lumbar, me hicieron más estudios, radiografías, resonancias, me hicieron de todos los estudios que uno se puede imaginar. Y había, lo más chistoso de todo es que eran tan cambiantes los estudios, podían salir tan alterados como podrían salir tan limpios. Eso es lo que a ellos les impresionaba, cómo un estudio podía salir de repente por las nubes y de repente en un estado pues de lo más normal. Entonces ellos decían, no es esto no es normal que un estudio salga así. Entonces, después de que el médico decía que pues todo era psicológico y que no era nada, y a pesar de que él no podía explicar qué era lo que lo estaba causando y por qué yo estaba así, él decía que no era nada. Fue un médico o es una persona tan nefasta, y discúlpenme, yo sé que no tiene uno por qué referirse así a las personas, pero yo creo que a ese médico le faltaba sensibilidad, tacto para hablar con los pacientes, tacto para hablar con la familia y sobre todo el que él a lo mejor no pudiera entender o comprender lo que estaba sucediendo en ese momento, no era para haber tratado como lo hizo, la forma y las cosas que él dijo, que en este caso lo voy a omitir. No tenía derecho de hacer eso, ni de tratarme así, ni de hablarme así, mucho menos a mi familia, porque él no entendía qué estaba sucediendo. Entonces se despidió al médico, mi familia decidió despedir al médico. Yo ya tenía hospitalizada 3 semanas, ya iba para la 4ª semana hospitalizada y pues solamente lograban estabilizarme a ratos nada más y volvía todo en picada. Entonces decidieron pues despedir al médico que me trataba en ese entonces y empezaron a buscar quién nos podía auxiliar, quién quería tomar el caso y ayudarnos a encontrar qué era lo que estaba sucediendo. Se logró encontrar a un médico, revisó todo, entonces él dijo sí, tomó el caso, lo aceptó y entró a platicar conmigo y a preguntar nuevamente, a ver, yo sé todo lo que está aquí plasmado, pero quiero que tú me cuentes a mí qué pasó, cómo comenzó, qué sentiste, qué hubo, por muy pequeño que tú creas o que tú pienses que no esté relacionado, qué pasó, qué sentiste. Entonces ahí era como que algo pues diferente, ¿no? O sea, era de que regresarnos mucho más atrás, indagar en muchas cosas y ver que todo lo que padecía desde chiquita venía ligado
aunque en ese momento no lo sabíamos, pero todo venía de la mano. Ese agotamiento, esas veces que me estuve yo enfermando meses antes de empezar que todo explotara, venían también ligados el no poder salir de una gripa que no era una gripa, venía ya anunciando que algo estaba mal, y a pesar de que los médicos que me revisaban me decían que era gripa y me mandaban medicamento para la gripa, no era gripa. Entonces empezamos a revisar nuevamente todo el historial, logró estabilizarme y me mandaron a piso, y ellos seguían buscando qué era lo que me había ocasionado el infarto cardiopulmonar, perdón. Yo ya, a pesar de que estaba estable, pues me cansaba demasiado, hablaba y se me iba el aire, pero habían bajado en cierta forma los dolores, entonces eso era bueno. Entonces decidió el médico hacerme más estudios y pues mandarme a casita a descansar y seguir por fuera con los estudios, revisiones, para ver qué era lo que había ocasionado todo esto. Entonces, después del primer mes de haber estado internada, y me dan de alta, me voy a casita con mucho medicamento, mucho reposo, estudios y vigilancia, y exactamente a los 15 días iba a tener nuevamente yo una revisión para ver cómo me sentía y cómo todo iba pues evolucionando, y que ante cualquier cosa pues tenía yo que regresar al hospital. Entonces me fui a casa, caminaba muy despacio, me sostenía muy poco, pero pues ya no había temperaturas, los dolores habían bajado significativamente. Entonces nosotros dijimos, ok, pues nos vamos a casa y seguimos realizándonos todos los estudios, y en la siguiente revisión pues vemos si ya hay algún tipo de respuesta o qué procede. Pasó esa primera semana y yo me sentía cansada, me dolía mucho la espalda, pero yo decía, bueno, estuve mucho tiempo en cama, entonces aparte de que los médicos me dijeron que iba a ser normal que el dolor de espalda fuera pues muy fuerte, por el tiempo que había estado en cama, que los dolores en las piernas al intentar caminar pues se sentían también porque había estado mucho tiempo en no poder mover el cuerpo como se debería. Me cambiaron la alimentación, tenía que estar vigilada, etcétera. A la siguiente semana llegó mi revisión y me fui con mi cuñada al hospital. Entonces pues llegamos al hospital y me revisa el doctor y me dice, te veo cansada. Le digo, sí, me siento muy agotada, es como si no descansara. Le digo, los dolores han estado ahí, lo han disminuido, pero siguen ahí. Le digo, me ha estado doliendo mucho la espalda. Digo, he tratado de estar tanto como sentada como acostada y tratar de caminar un poco más, le digo, pero pues me sigue doliendo. Me empieza a revisar y me dice, ¿sabes qué? Te voy a tomar la oxigenación, deja ver cómo está saturando para revisarte, porque te veo muy demacrada y la boca la traes demasiado seca. Entonces también me decía que si no me iban a hacer una prueba de glucosa para ver si no era también lo que me estaba ocasionando todo esto. El de la glucosa salió bien, pero en mi oxigenación estaba por los suelos, estaba desaturando demasiado. Cuando a mí me tomaron la saturación, si no mal recuerdo, estaba en un 50, entre 45 y 50, jalando el aire a duras penas llegaba a un 55, 60, 57. Era muy poca la oxigenación. Entonces se alarmó el médico y me dijo, ¿sabes qué? Te quedas. Y pues ahí voy para adentro otra vez al hospital, otra vez a urgencias, y me detectaron las manchas que me empezaron a salir en el pecho. Y yo le decía que las manchas, cuando yo empezaba a sentir que me daba como temperatura, me empezaban a salir, o cuando empezaba yo a sentir como comezón,
sentía yo, y había veces que ni cuenta me daba cuando salían las manchas rojas. Entonces también por eso fue que decidieron ellos ingresarme, por las dos cosas, la falta de aire y por las manchas que se me estaban haciendo ya en el pecho, en esta parte de aquí. Era como sarpullido, pero no era sarpullido. Entonces pues me quedé internada nuevamente. Me empezaron a hacer estudios nuevamente, me trataron de bajarme la temperatura porque en ese lapso empecé a tener temperatura, y decían que era también por la baja oxigenación. Empecé con el oxígeno, me regularon y me mandan a piso para seguir con los estudios y empezar a ver por qué estaba yo pues saturando tan poco, y los dolores del pulmón empiezan a hacerme placas. Y oh sorpresa, pues los pulmones estaban ya comprometidos, ya había una inflamación como tal a nivel pulmonar, y había estudios donde salía inflamación a nivel articular. Los ojos ya estaban muy rojos, la garganta ya la traía muy seca, y empecé a hincharme. Entonces dijo el doctor que estaba yo a punto de haber tenido otra crisis, y justo a tiempo llegué al hospital. Entonces empezaron nuevamente, me mandaron nuevamente a tomografías, a resonancias, me hicieron cultivos, estudios, espirometrías, etcétera. Entonces pues ahí salía pues ya el daño como tal a nivel pulmonar, pero mi estado de salud se iba deteriorando. Entonces ellos lo que decían, que con el primer tratamiento que se me dio cuando me internaron la primera vez, no se pausó, sino como que se neutralizó la enfermedad. Entonces no permitía que los síntomas salieran. Entonces empezó como una ollita de presión, y todo se fue juntando, hasta que otra vez estaba a punto de estallar mi cuerpo. Justo a tiempo me tocaba revisión, y pues empezaron ese mismo día las ronchas. Entonces fue por lo que a mí me ingresaron nuevamente. Entonces pues nuevamente me quedé internada, empezó con los estudios, en la tomografía no había nada, salían limpias, pero los dolores estaban ahí, y deciden mandarme a hacer una prueba respiratoria más completa para ver por qué no lograba yo saturar por completo. Aparte que me mandaron a hacer otros estudios para ver también cómo estaba el pulmón, o los pulmones más bien dicho. Entonces al mismo tiempo me mandan a otra clínica en ambulancia a hacerme el estudio, y cuando llego al hacer el estudio me dicen sopla, y yo pues ya no tenía ni fuerza. Me revisaban las uñas y me veían los labios y me decía, no te falta el aire, sopla. Y yo les decía, es que ya no puedo soplar, o sea, no puedo, es todo lo que yo puedo soplar. Digo, incluso me duele el jalar el aire o sacarlo, o sea, me genera dolor. Entonces me hicieron varias veces la prueba y no marcaba. Me decía, es que no marca, te voy a pasar otro aparato que es más sensible y vamos a ver ahí. En ese en que te voy a mandar a ese otro aparato, llegan otros médicos, empiezan a revisarme, y yo los veo que platican y hablan entre ellos, y se acercan más especialistas. Entonces al momento que me hacen el otro estudio estaban todos ahí. Empiezo a soplar, y yo les decía que era todo lo que ya tenía para soplar, ya no había más que yo pudiera hacer, ya no había más yo que pudiera retener ni sacar de aire. Y me voltean a ver y me dice, ¿sabes qué? Deja de soplar en estos momentos. Agarran, me aplican un aerosol, y luego nuevamente me ponen el oxígeno. ¿Sabes qué? Ya no soples. Los volteo a ver y me dicen, ¿sabes qué? También tenías que hacer pruebas de esfuerzo, no las vas a aguantar. No te vamos a poner a hacer esas pruebas que te faltan porque no las vas a aguantar. Te vas de urgencias a tu hospital porque tus pulmones ya no funcionan. Pues es un impacto muy grande, porque dices, pues ¿cómo que no funcionan mis pulmones? Se acercan, me empiezan a preguntar qué sentía, cómo empecé, qué era lo que yo había sentido a nivel pulmonar, y empiezo a platicar con ellos qué era lo que yo había sentido, cómo había yo empezado a sentir los síntomas de los pulmones, y me dicen, pues yo no sé cómo llegaste caminando a tu cita porque ya tus pulmones desde antes no funcionaban.